Mucho gusto para cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número uno de exposiciones de Silvicultura 2 y nos tocó exponer sobre el inventario forestal. Eh, para empezar, vamos a ver qué es un inventario forestal. Eh, en sí, el inventario forestal es un método de recolección y registro de los diferentes árboles forestales que conforman el bosque, por medio de pequeñas parcelas de muestreo en una determinada área. El inventario forestal, entonces, es un método que es usado para medir, para registrar y para procesar los datos del bosque. Estos datos son obtenidos en el campo y así también se puede obtener de la información en cuanto a la cantidad y calidad de los árboles y asimismo obtener las características del área boscosa de acuerdo a las necesidades requeridas. Entonces nos damos cuenta de que el inventario forestal se utiliza para hacer una medición y cuantificar eh, qué área y cómo están en sí determinados los árboles para poder realizar posteriormente alguna, algún aprovechamiento. Eh, si nosotros vemos la importancia del inventario forestal, es muy grande, ¿va? Porque no solamente permite ver qué tipo de bosque o, o- o- o la cantidad que hay, sino también se puede realizar un aprovechamiento y eso es lo que muchas veces se requiere realizar, ya sea económicamente o ambientalmente, ¿va? Entonces, el inventario forestal es indispensable y de hecho lo, lo, lo pide también las instituciones que velan por los bosques y para que uno también pueda realizar un aprovechamiento, necesita también realizar un inventario porque no se puede hacer por ejemplo, talar árboles o cortar los árboles si no se realiza un inventario forestal previamente. Entonces, se debe de realizar un inventario forestal y es muy importante para realizar un aprovechamiento. Entonces, estamos hablando de por qué es importante el inventario forestal. Porque nos permite realizar en forma ordenada las operaciones de extracción forestal. Esa es la primera. Y la segunda, conociendo el bosque con anticipación, es posible prever su aprovechamiento oportuno y mayor beneficio económico. El inventario es una radiografía del bosque, un resumen de su situación en un tiempo dado, que nos permite saber cuándo aprovecharlo. Entonces, nos damos cuenta que la importancia del inventario forestal es muy grande para poder realizar ciertas cosas económicamente hablando y ambientalmente hablando. Y como les decía, las instituciones velan para que uno pueda hacer un inventario forestal antes de realizar un aprovechamiento. Este inventario forestal se realiza de manera de que uno tiene que estar presente en, en- para ver y para determinar el inventario forestal. Continuando, eh, continuando con la exposición, nosotros vemos cómo podemos aplicar el inventario forestal, cómo nosotros podemos realizar ese inventario forestal eh, y nosotros lo podemos hacer localización y el número de árboles aprovechables, la forma del terreno, relieve, accidentes naturales y las concentraciones de los árboles para orientar la apertura de caminos. Así es como también nosotros tenemos que ver eh, al momento de realizar un inventario forestal todo lo relacionado a eso. No solamente vamos a ver la plantación, sino también vamos a ver, por ejemplo, la apertura de caminos para poder trasladar el producto,
También vamos a ver la forma del terreno, vamos a ver su relieve, si puede causar algún accidente natural y la localización y el número de árboles que se puede aprovechar. Los objetivos de un inventario forestal. Bueno, eh, hay ciertos objetivos que se pide o se ven cuando uno realiza un inventario forestal. El inventario forestal nacional, está el inventario para un plan de manejo, está el inventario para el plan de aprovechamiento y también hay inventarios especiales. Esto con el fin de poder realizar, con el fin de poder ver los objetivos del inventario forestal. Entonces nosotros vemos que la medición es un parámetro de comparación de un elemento o un objeto con un patrón estándar. En los bosques las mediciones se efectúan para diversos fines. Por ejemplo, como les estamos diciendo, los objetivos es evaluar las características de los árboles individuales, las superficies de los rodales, las condiciones del bosque, la densidad y estructura y el rendimiento y crecimiento. Con estos objetivos nosotros podemos decir vamos a aprovechar o vamos a realizar el inventario forestal para posteriormente realizar un aprovechamiento de la misma, pero no se puede realizar un aprovechamiento si no se hace de primero una medición en cuanto a lo que hay en el bosque, como el rendimiento, el crecimiento, como la densidad y estructura y las condiciones del bosque. También los volúmenes que hay, la productividad potencial y la calidad de sitio. Se deben realizar estudios de medición repetidos en los bosques y son eficientes para determinar el crecimiento de los bosques y evaluar la eficiencia del manejo pasado. Las mediciones repetidas se basan en observaciones sobre parcelas bien delimitadas y frecuentemente se realizan a intervalos de 5 o 10 años. En cada visita se reevalúan los diámetros y las alturas de los árboles vivos medidos inicialmente. Se contabiliza los árboles muertos y los nuevos fustes procedentes de la regeneración interna. Con esta información se crea una base de datos que sirve para proyecciones del crecimiento y rendimiento forestal futuro. Los inventarios elevados y los modelos relacionados con la proyección del crecimiento son muy importantes y son herramientas comunes de la práctica forestal que es actualizada. Esto sirve para fines de política y presupuesto de los organismos públicos y privados. Entonces nosotros vemos de que hay ciertos objetivos para poder realizar un inventario forestal y esos objetivos ayudan para que uno pueda hacer de manera eficiente y eficaz un inventario forestal. Si nosotros nos vamos a ciertas definiciones para entender qué es un inventario forestal, vemos nosotros que la rodalización, que es el mapa de rodales, es el mapa que divide los bosques en sectores o rodales según su tamaño. Estas definiciones son muy importantes para poder realizar un inventario forestal. La rodalización, que es dividir en mapas los bosques en sectores o rodales según el tamaño de la misma. Los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo determinación es la determinación del número de parcelas dentro del rodal. Esto se define por el tamaño y por la estructura del mismo. Está el rodal homogéneo, el rodal normal y el rodal heterogéneo. El rodal homogéneo es el menor número de muestras. El rodal normal es el promedio de muestras y el rodal heterogéneo es el mayor número de muestras. Entonces, esos son los métodos de muestreo. La ubicación de las parcelas. La ubicación de las parcelas es en el rodal, se toma la distancia total en la ruta de muestreo y se divide entre el número de parcelas que se harán en el rodal. También es muy importante el tamaño y la forma de la parcela. Esta tiene que ser representativa de la unidad y también se tiene que tomar en cuenta el tiempo de la medición, el tiempo que se va a llevar a cabo el inventario forestal. Las parcelas de tamaños variables. La unidad de muestreo es un punto con un giro de 360 grados.
desde donde se cuentan todos los árboles que a altura del DAP, diámetro de altura del pecho, son iguales o mayores que el ángulo horizontal. Para la ejecución del censo se requiere el siguiente personal de campo. En primer punto está el aforador o anotador, que este es el responsable del trabajo de su grupo y cumplirá las siguientes funciones: orientar, anotar las alturas, el control de distancias y velar por el desempeño correcto del personal. Ese es el aforador, que es el personal de campo para realizar un inventario forestal. El matero, esta es la persona quien identifica los árboles a ser evaluados por el nombre común y mide el diámetro a altura del pecho. También puede ayudar a estimar la altura de los árboles, el matero. También está el trochero. El trochero es la persona encargada de abrir la trocha para el ingreso y avance de la brigada al bosque y llevar el cable de medición de distancias. El brujulero. Esta es la persona encargada de dirigir y orientar la dirección de la trocha según la dirección o azimut establecidas en la planificación del inventario. También están los jaloneros. Estas son las personas encargadas de medir y marcar las distancias a lo largo de las trochas y el perímetro. Debe cortar estacas, ubicarlas y marcarlas, por lo que debe llevar siempre machete, cable de 25 metros, cinta plástica y marcador. Entonces aquí nosotros vemos el personal para poder ejecutar y para poder llevar el censo que se requiere para realizar un inventario forestal. Estos se cumplen funciones muy importantes para poder realizar el inventario forestal. Como veíamos, estas funciones son muy importantes y tienen que estar de acuerdo todos en un mismo objetivo para poder realizar el inventario forestal de la manera que es, de la manera correcta, y así también hacer los cálculos respectivos que vamos a hablar más adelante. Entonces, vemos en resumen, nosotros vemos que el inventario forestal es un método que se usa para medir, para registrar y para procesar los datos del bosque. Estos son obtenidos propiamente en el campo. Esto no podemos decir de que lo vamos a hacer de manera que podamos ir, no vamos a ir al campo, sino lo vamos a hacer en un lugar, en nuestras casas, por ejemplo, no, sino que hay un personal que tiene que ir al campo y tiene que registrar los datos para luego poder realizar los respectivos cálculos. Muy bien. En cuanto a los temas o en cuanto al tema de ética, eh, quisiera hablar sobre los valores, en sí todos los valores. Creo que los valores nos definen como persona, y los valores son muy importantes para poder nosotros actuar, para poder caminar. Es así como se muestran los valores. Cada valor tiene su importancia, ya que resalta realmente cómo nosotros somos, ¿va? Hay valores que se aprenden en el hogar, hay valores que se aprenden en las instituciones o donde nosotros estudiamos, hay valores que se aprenden en las calles o donde en los ambientes en los cuales nosotros nos movemos, pero hay valores que también nosotros tenemos que ir viendo cuáles son los que tenemos y cuáles son los valores que nos hacen falta. Pero tenemos que nosotros ir avanzando en los valores, porque, por ejemplo, un valor, si hablamos de un valor, el respeto, yo creo que ese valor, el respeto, creo que muchas veces se pierde, ¿va? Aún con nosotros mismos. Muchas veces no es, nos resulta a veces difícil poder respetar, poder decir buenos días, buenas tardes, pero en realidad ese valor tiene que estar presente en nosotros. Entonces, el llamado el tema ético es de que los valores resalten en nosotros.
Bueno, compañeros, siguiendo con la exposición sobre inventario forestal, del por qué y para qué se hace un inventario forestal. Bien sabemos que para la obtención de datos hay diferentes tipos de muestreo o diferentes métodos, como lo son el muestreo sistemático o el muestreo al azar. Para ello existen varios, varios procedimientos o varios métodos, y en lo cual muchos utilizan las distancias medias o métodos del 100%. Básicamente sabemos que dentro de un rodal o dentro de un área tenemos que escoger al árbol que tenga una altura dominante para obtener o asignar las mejores cualidades. Para la obtención de ese ejemplar que se va a tomar para el inventariado o para la toma de datos, tenemos que, que el muestreo es un diagnóstico que se inicia con la selección del mejor individuo, como ya lo decíamos. Básicamente es un deseable sobresaliente, por eso las siglas de ese. Y esto va a depender del número de parcelas que vayamos a mostrar. ¿Y de qué depende eso? Depende de la cantidad de hectáreas que tengamos en cierta área. Entonces, como bien decíamos, el deseable sobresaliente tiene que ser el mejor ejemplar dentro de dentro de la parcela y pertenecer a una especie de aceptación muy comercial. O sea, que nos vaya a servir y que los costos de inversión de un inventario sean positivos. Para ello existen parámetros en la medición de los árboles. Uno de ellos es el diámetro a la altura del pecho, que es la medida del diámetro a cierta altura. Esto va a depender porque cada individuo que está muestreando tiene diferente altura. Pero básicamente o regularmente se toma una altura de 1.30 sobre la base del suelo. En la primera imagen tenemos un recolector de datos que está tomando datos en un árbol inclinado, lo cual no es conveniente hacerlo. En la imagen de abajo contamos con un árbol que está bifurcado y que la bifurcación la presenta antes de sobrepasar los 1.30 metros, entonces tampoco es un árbol apto para la selección. En la siguiente imagen miramos un árbol que ha pasado la altura de 1.30 metros, pero que más adelante presenta bifurcación, lo cual no es aceptable. En la tercera imagen también contamos con un árbol que está bastante heterogéneo en cuanto a la forma de los márgenes. Y como siguiente imagen tenemos a un árbol que se encuentra, que las raíces están sobre la superficie del suelo. Otro dato importante es saber la inclinación o pendiente del terreno, las alturas. Básicamente aquí la altura total dice que es la altura estimada del árbol desde la superficie hasta el ápice de la planta. O sea, toma en cuenta todo. La altura comercial, que es la altura que más nos conviene, es la altura que existe entre el suelo y las ramas de las copas de los árboles. O también conocida como altura de fuste. Direcciones. Esto es un dato muy importante, ya que necesitamos estar orientados, necesitamos saber en qué lugar del terreno nos encontramos, y es algo muy importante para realizar un inventario. Eso se puede realizar a través de un GPS y una brújula. Y las distancias, que son las diferentes mediciones que se realizan para estimar la ubicación precisa de los árboles, que esto se hace con la ayuda de una cinta métrica. Algo muy importante acá es que tenemos una clasificación de calidad de fustes o de troncos. En la imagen 1 tenemos la imagen A,
que presenta un fuste eje recto, cilíndrico y sin ninguna deformación, por lo cual también vemos que se ha realizado una poda efectiva, ya que no presenta ninguna deformación y que es muy considerable para realizar la toma de datos. En la imagen B contamos con un árbol que contiene un fuste recto, pero con algunos defectos en la forma de los bordes. Entonces esto ya va bajando nuestra calidad y por lo tanto ya no es muy viable realizar una toma de datos. En la imagen C encontramos un fuste eje sinuoso, pero que es posible tener por lo menos algo de provecho. Aunque lo correcto ya no sería tomar datos porque ya es un árbol con muchas deformaciones y realmente ya no se debe tomar a consideración. Instrumentos usados en la medición. Como bien sabemos, necesitamos de un GPS para poder saber la ubicación del terreno. Ya los GPS nos dan áreas de acuerdo al levantamiento topográfico que hacemos. Entonces es muy importante tener este tipo de instrumentos. Al igual es el ipsómetro para saber las alturas, el barreno de Presley para saber la edad, la forcípula que nos ayuda a determinar el diámetro, una cinta métrica para saber las distancias y un calibrador de corteza que nos mide el espesor de las plantas. Bueno, vamos con lo más importante de este tema, que es el formato para hacer el inventario forestal. Antes que eso, debemos de saber qué tipo de manejo de bosques o con qué fines estamos dando un manejo de bosques de protección. Ya que va a depender si son coníferas, si son latifoliadas, o si son coníferas semixtas o latifoliadas semixtas. De acuerdo a la especie que estemos trabajando va a depender el área que se esté tomando. Por ejemplo, en coníferas semixtas se toma un área de 0.5 a 5 hectáreas para hacer un buen inventario. Latifoliadas semixtas a partir de los 45 hectáreas. O sea, va a depender mucho de la especie que estemos inventariando y la cantidad de área que tengamos. Todo inventario debe ser planificado. Esto con énfasis en la necesidad de planificar el inventario como requisito indispensable para obtener información al menor costo posible. Esto para tener datos confiables y con un buen nivel de precisión. Entonces, como vemos acá dice que está catalogado por tipo de inventario, si es censo o muestreo, o en dado caso sea ambos. Total de rodales que se están inventariando, el tamaño informa las parcelas, ya que no todas son iguales, el tipo de muestreo que se está haciendo, el total de rodales y área muestreada. También tenemos como resumen del inventario, número de rodales, estas catalogadas en unidades de manejo, el área, básicamente que es por hectáreas, la pendiente, la especie, cada especie tiene un código para que sea más fácil la información de datos, clase de desarrollo, la edad, la altura, la frecuencia, o sea, la cantidad de árboles por hectárea, y algo muy importante, por el cual se hace un inventario forestal, que es conocer el volumen que hay por hectárea. Básicamente el volumen está dado en metros cúbicos. Y va a depender también de qué tipo de bosque sea, si es bosque joven, bosque mediano, bosque maduro, y etcétera. Análisis estadístico de lo que estamos haciendo. Básicamente, ¿para qué nos sirve un análisis estadístico? Un análisis estadístico nos permite comprobar o establecer relaciones de causa de un fenómeno no determinado. En este caso, el fenómeno determinado es el inventario. O sea, ¿para qué se está haciendo el inventario?
en qué nos ayuda? Nos ayuda el análisis estadístico, nos ayuda a reanudar y organizar datos numéricos que ayudan a resolver problemas en torno a decisiones. Básicamente, la decisión aquí es si seguimos con la planificación y adaptación de un proceso del cual se le está dando a los árboles, si seguimos con los rodales, si disminuimos el área de los rodales o el número de parcelas, si el volumen del inventario anterior es mayor al inventario que se está haciendo. O sea, este análisis estadístico nos va a argumentar y nos va a ayudar en la toma de decisiones. Y al final de este cuadro se pide un análisis descriptivo, que básicamente es un análisis de los resultados obtenidos. Productos forestales no maderables. Aquí toma en cuenta lo que es la resina, las semillas, las gomas. Y conforme vaya por años, por el número rodal, el número de turno y por las áreas que se estén muestreando o que se estén inventariando. Aquí se muestran dos boletas, una boleta de muestreo y una boleta de censo. Si nos damos cuenta, la boleta de censo no muestra el número de parcelas ni tampoco las coordenadas del área. Básicamente un censo es un recuento de individuos que conforman cierta área o cierta población. Entonces un censo es más general que una boleta de muestreo. Básicamente el inventario nos ayuda a darle una mejor protección a los bosques. Nos ayuda también a la conservación de la diversidad biológica. Qué especies encontramos y qué especies aún se hallan en crecimiento, o qué especies han sido las que se han cortado o las que se han extraído del área. Algo muy importante también es que nos ayuda al contraataque de insectos y plagas, ya que sabemos que las plantas y por lo tanto los árboles no están exceptos de un ataque de plagas o de enfermedades. Por último, me quedo con la frase: la ética es más importante que las leyes. Como bien sabemos, ya como lo relaciono yo, la ética está relacionada con las decisiones que todo ser humano básicamente toma. La ética es el arte de saber vivir. La ética es un valor moral muy importante que guía nuestro comportamiento y por lo tanto guía el comportamiento en la sociedad. Por eso hay que ejercer de manera intelectual y no bajo amenazas o presiones como lo son las leyes. Eso es todo, compañeros, ingeniero, y muchas gracias.